La idea de hoy es poder transmitir lo que es la comunicación entre las residencias y las familias. Nosotros pensamos esto que es una comunicación, digamos, como un intento de brindar herramientas a partir de nuestra propia experiencia de trabajo en este equipo interdisciplinario que se formó de Intersaberes, poder darles herramientas para facilitar esta comunicación. Tomamos como base una frase de Juan Carlos Domínguez Lostalo, que es: en una crisis operar es vincular. Lo primero que se daña en una crisis es la vinculación, los vínculos, las relaciones, la comunicación. Entonces, nosotros para operar lo que hay que hacer es vincular. O sea, no solo la comunicación entre las residencias y la familia, sino que poder estar todos vinculados y comunicados. Ese sería como un objetivo principal que guía nuestro trabajo. Cuando nos convocaron para esta experiencia, me pidieron que arme un equipo, se armó un equipo interdisciplinario y de intersaberes, mixto, digamos, con gente que venía del campo de la salud mental y gente con cierta historia de PAMI, que eso me pareció importante, esta combinación. Parte de lo que vamos a transmitir ahora tiene que ver con ese aprendizaje como equipo y con esos saberes que se fueron construyendo como equipo. Nosotros cada vez que hablamos con las residencias en relación a la comunicación, hacemos mucho hincapié en esto, que puedan sentirse en equipo ellos mismos, digamos, que las residencias puedan, que cada una de las personas, porque a veces hay ciertos referentes en las residencias, puedan apoyarse en el equipo. Esto en este contexto es fundamental. Cuando empezamos esto, yo había pensado la metáfora, que me parece que nos fue guiando fuerte, una metáfora muy fuerte, que era como la balsa en la tempestad. Este equipo que tenemos es como armar una balsa para poder afrontar esta tempestad y poder ir encontrando un rumbo. Y la verdad que lo he encontrado, un equipo que se conformó maravilloso, en el cual nos sentimos sostenidos para poder enfrentar esto. Ante la crisis de la incertidumbre, la complejidad, es importante contar con el equipo. Pero no solo eso, lo que nos dimos cuenta también a medida que empezamos a trabajar en PAMI, es que lo interesante era que un abordaje integral en tanto podemos contar con otras áreas de PAMI, que podemos interactuar con esas áreas, apoyarnos, armar una red para esta intervención, y a la vez integral en el sentido de que no se aborda exclusivamente lo médico, los protocolos de cuidado, sino que también intentar abordarlo integralmente, tener en cuenta todo lo emocional que esto conlleva. Lo emocional, digamos, en una crisis somos todos damnificados, en esta crisis especialmente. No solo son los afiliados y los familiares, los equipos, todo lo que estamos trabajando, estamos siendo damnificados, estamos siendo atravesados por la pandemia. El objetivo fundamental es esto, ¿no? Que brindar apoyo psicosocial a los familiares y o referentes afectivos, pero creemos fundamental para lograr eso apoyarnos en dos objetivos subalternos y relacionados, pilares en relación a este objetivo principal. Uno es que los equipos que trabajan en la residencia, poder acompañarlos a que construyan herramientas o a que valoricen las herramientas construidas. Nosotros decimos que la capacitación a veces tiene que ver con dar cuenta de la capacidad que tienen. Muchas veces intervenimos con equipos que lo que ayudamos es a que reconozcan su propia capacidad de intervención a partir de su experiencia en el trabajo. Y por otro lado, el otro objetivo es no ir y ya nosotros comunicar con los familiares, sino fortalecer la comunicación previa que hay, fortalecer, acompañar la comunicación previa, porque tiene que ver con que es importante en la comunicación, en muchos casos, la historia que ya viene atrás de esa comunicación. O sea, las residencias, los equipos ya tienen comunicaciones en muchos casos establecidas. Entonces, una parte del trabajo no es reemplazar esa comunicación, sino ayudarlos a fortalecer esa comunicación. En el abordaje que fuimos haciendo en estos tiempos, hay 3 puntos que creemos fundamentales. Uno es intentar, por lo menos, crear certidumbre en la incertidumbre. Esto lo vamos a ir desarrollando, pero ir intentando ver cada elemento que aporta un grano a la certidumbre, digamos, en este contexto tan incierto. Después le vamos a ir comentando cómo intentamos hacer esto. El otro punto que yo contaba antes con Ricardo es pensarnos como cartógrafos que van acompañando un proceso. Digamos, no hay en este contexto, en esta situación novedosa, nunca se vivió esto, yo desde que tengo
uso de razón, nunca vivimos una situación así, digamos, todo cambia. Entonces, en ese punto, no hay un mapa que nos diga el camino a recorrer. Nosotros, cuando nos plantean como expertos, digamos, tenemos ciertos saberes, pero acá estamos aprendiendo también en esta situación. O sea, la idea es ir cartografiando. El cartógrafo va escribiendo el recorrido a partir de un territorio, a partir del territorio con que se encuentra. Territorio puede ser físico como emocional, ¿no? Digo, uno se encuentra en un territorio, uno aborda desde, digamos, piensa desde una situación. Pensar en situaciones es eso, ver el territorio, verse uno en ese territorio y ahí empezar a intervenir. Y es análisis e intervención. Hay muchos saberes que uno va aprendiendo en este contexto, en la propia intervención. O sea, siempre es importante poder pensar las intervenciones que vamos haciendo. Y después, que tiene relación con todo esto que voy diciendo, es realizar un trabajo singular, o sea, cada comunicación, cada residencia es singular, artesanal, digamos, hay algo alrededor de la técnica que sirve, pero todo tiene que ver con algo del arte, de lo artesanal en la comunicación. Y procesual, hay un proceso en esto, digamos, no es que nosotros mismos, cuando empezamos a trabajar en el PAMI, cuando empezamos a intervenir, me gusta pensar intervenir como venir entre. Cuando uno viene dentro de una situación, tiene que respetar ese proceso que hay previamente, intentar ayudar a modificar y a trabajar sobre ese proceso previo. Hay un par de ítems que vamos a desarrollar, que dentro de lo que es uno de los objetivos, que es fortalecer la comunicación entre las residencias y los familiares. Decimos, acompañar y comunicar comunicado. ¿Qué significa esto? Acompañar es poder acompañar a las residencias, acompañar a los equipos territoriales a que puedan acompañar también ellos, digamos. Es casi como una cadena de favores en algún punto. Es como poder acompañar a que acompañen. Esto me parece fundamental. Y, por otro lado, es esto de comunicar comunicado. No se puede comunicar uno aislado. Siempre hay que buscar, digamos, muchas veces cuando hablamos en alguna situación, por eso digo, la situación de crisis genera como cierto aislamiento. Entonces es importante estar comunicado para poder comunicar. Por un lado también para tener información sobre lo que uno va a comunicar, pero también para sentirse en una red en la cual uno no está solo. Y también intentar transmitir eso a las familias. Las familias las vamos a acompañar y le vamos a estar comunicando y no van a estar solas. Otro ítem es que ya lo hemos hablado acá, ya lo han contado en otras charlas, esto de que siempre se comunica, el silencio, el ocultamiento o la no comunicación es una forma de comunicar. Digamos, muchas veces llegamos a residencias que no quieren comunicar alguna información, un fallecimiento, un COVID. Nosotros les planteamos que todo se tiene que comunicar, digamos, que cuando uno no comunica, el silencio con el tiempo para el familiar se transforma en un ocultamiento. Y esto genera desconfianza, que generalmente es lo más difícil de revertir. La situación puede generar angustia en los familiares, pero si a esta angustia se le suma la desconfianza en relación a aquel que está encargado de cuidar a su familiar, esto es muy difícil de revertir. Por eso siempre planteamos de que tiene que haber comunicación, no puede haber silencio. Puede haber un momento de espera, eso sí, digamos. Uno no es que enseguida tiene que comunicar algo, tiene que apoyarse en el equipo, poder armar la comunicación, pero el tiempo de espera es relativo, porque si se prolonga en el tiempo se transforma en un silencio y a la vez en un ocultamiento. El otro punto que planteamos es que la información brindada a los referentes debe ser sólida, clara, a tiempo, sostenida y sistematizada. Sólida y clara, digamos que esto por eso tiene que ver con que previo a la comunicación uno tiene que estar y comunicarse con el propio equipo, digamos, poder armar la comunicación, poder entender lo que va a comunicar. Nos ha pasado que hemos a veces intervenido, la persona que comunicaba algo del orden de protocolo no lo terminaba de entender por qué el protocolo. Entonces eso no puede ser sólido y claro. Uno tiene que discutir previamente e intentar entender lo que va a transmitir. A tiempo, esto que decía antes, digamos, que no tenemos
hay una cuestión con el tiempo, esto después lo vamos a ir comentando más, que tenemos ciertas urgencias, digamos, en este contexto. Entonces, en ese punto, la comunicación no puede darse un día después, por ejemplo. Tiene que ser a tiempo, sostenida y sistematizada. Que esto lo voy a unir con el punto de abajo, que es buscar diversos canales de comunicación. Nosotros decimos sostenida y sistematizada. Por ejemplo, cuando trabajamos con una residencia, nos ponemos en contacto ante una situación de brote, de COVID o previo a esto, lo que nosotros transmitimos es que la comunicación, hay diversas formas de comunicación. Cuando hay un caso de COVID positivo, cuando hay, por ejemplo, un fallecimiento, esa comunicación tiene que ser una llamada telefónica. A la persona que se le comunica el caso de que su familiar tiene COVID, tiene que estar la palabra y tiene que estar la comunicación, la llamada telefónica. Esto es, digamos, en este sentido, en esta tensión, que el tiempo es escaso en estas intervenciones, es que también, cuando uno empieza, digamos, esta primera intervención tiene que ser una llamada, pero después le planteamos que ante los otros familiares que son negativos o ante el parte diario, poder hacer un grupo de difusión, digamos, poder hacer la comunicación, pero a través de mensajes. Hay ciertas comunicaciones que se pueden hacer con mensajes, con grupos de difusión, y esto tiene que ver también con un ahorro en el tiempo. Como el tiempo es escaso, y nosotros vemos que en este contexto los equipos muchas veces están diezmados, porque también se contagian los asistentes, los profesionales que trabajan en la residencia, entonces no podemos dejar a una persona en la residencia para que esté todos los días llamando por teléfono a las 50, a las 60, a las 70 familias que tiene. Digamos, sería un gasto de tiempo que se podría utilizar en relación al cuidado y a otras actividades de la residencia. Entonces planteamos, sí es necesario la llamada en el caso de COVID, pero después la comunicación sí puede ser por grupos de difusión, ¿no es cierto? Entonces ahí también tenés un tiempo que vas ahorrando y a la vez esta comunicación por grupo de difusión tiene que ser sostenida y sistematizada. Sistematizada significa de que hay que informar de qué manera va a ser esta comunicación. Por ejemplo, se va a decir todos los días se van a hacer dos partes, uno a la mañana, uno a la tarde. Es, volviendo al tema anterior, crear certidumbre en la incertidumbre. Nosotros no sabemos qué va a seguir pasando a partir de un brote, cuántos se van a contagiar, qué va a pasar con los contagiados. Eso es la incertidumbre. Pero sí podemos dar certidumbre de que vamos a estar comunicando. Esto es lo que digo, crear certidumbre en la incertidumbre. La certidumbre ahí sería informarles que vamos a estar informando todos los días en determinada hora. Esto de la comunicación crea cierta certidumbre. La comunicación cierta y oportuna disminuye la angustia, genera confianza y empatía. Bueno, a este punto, el de buscar diversos canales de comunicación, como le decía, a veces puede ser llamados, pueden ser mensajes, pueden ser videollamadas. Nosotros armamos también muchas videollamadas con los equipos, hacemos Zoom con los equipos de trabajo también para tratar ciertos temas en relación a la comunicación, que a veces está afectado por la angustia de la situación. Planteamos videollamadas con los familiares, porque muchas veces cuando nos comunicamos con algún familiar, el tema es que no está viendo a su familiar, entonces buscamos esta posibilidad de comunicación en las residencias. Y por otro lado, planteamos el uso de un lenguaje claro, sencillo y concreto, pero amable y continente. Esto es fundamental. La idea es ofrecer un holding, un sostén, digamos, es un término de Winnicott, pero es un holding con la palabra, poder sostener con la palabra. Decimos brindar contención. ¿Qué es para nosotros brindar contención? ¿O cómo podemos pensar, cómo uno puede brindar contención? Me parece que hay dos elementos ahí fundamentales. Uno es el afectarnos. Afectar quiere decir poder, digamos, cuando uno afecta puede transformar al otro. Si uno no se siente afectado no puede transformar al otro. O sea que en ese sentido uno tiene que poder afectar. La afectación es la capacidad de producir algo en el otro.
Entonces tiene que haber un momento de afectación y que tiene que ver con la resonancia emocional, con lo que nos pasa, con lo que nos cuentan, digamos. En ese sentido, y esto es lo que puede generar empatía, es ponerse en el lugar del otro. ¿Vieron? Por ejemplo, un call center, ¿no? Cuando uno llama a Movistar, la persona defensivamente genera una respuesta técnica completamente desafectivizada, que no se pone en tu lugar. Esto, la verdad que no sirve para contener. Uno no podría hacer un call center de una información completamente desafectivizada. Entonces tiene que estar este aspecto del poder afectarnos. Pero a la vez, en conjunto con esto, está también el tema que planteamos de de disociarnos instrumentalmente. Quiere decir, poder... Malfé plantea corazón caliente para entender, cabeza fría para operar. O sea, poder afectarnos, pero después igualmente tener la disposición de poder pensar dentro de esto emocional y de esta afectación, ofrecerle al que nos está hablando la mejor respuesta posible. Esto es fundamental, estos dos elementos. Eso hace a la contención. Después planteamos poder intervenir con plasticidad en la vinculación para poder transformar las relaciones estancadas y afectadas negativamente. Muchas veces llamamos a las residencias y tienen un familiar que es el querellante, que es el irracional. Entonces, les planteamos en general poder intentar modificar eso que está estancado y afectado negativamente. Modificar puede ser, dentro de esta plasticidad, es que otro referente del equipo se comunique, porque a veces la relación está estancada capaz con el director de la institución, con algún... Entonces intentar buscar que otro se comunique, intentar modificar eso. Nosotros, otra cosa que decimos es que por ser irracional no es menos sufriente. Siempre hay que pensar que en esta irracionalidad, en esta querella, hay que buscar o hay que intentar intervenir en el aspecto sufriente de esto, en la angustia, que tiene que ver con este otro punto que viene abajo, que es pensar que la angustia e incertidumbre de los familiares a veces se presenta como bronca y enojo, y no perder el objetivo de nuestro rol, que es el cuidado. A veces cuando nos comunicamos, digo, me parece que es una manera de poder romper este círculo que se produce en relación a la comunicación, digamos que es el círculo negativo, que uno se engancha porque esa persona es querellante, y reacciona desde ese lugar, contesta especularmente, y entonces esto se transforma en un círculo vicioso. Entonces, en ese sentido, es leer en eso la angustia y la incertidumbre. Si uno puede pensar que esa persona que te está atacando está angustiada en relación a su familiar, a la posibilidad de que se muera un padre, una madre, puede capaz zafar de ese círculo y poder hacer una respuesta distinta. Y siempre pensar que nuestro objetivo en esta cuestión asimétrica que tenemos es que siempre es el cuidado, siempre tenemos esa responsabilidad. Pensar que no estamos ahí para discutir, sino para gestionar mejores formas de acción. Y después, por último, planteamos de la culpabilidad a la responsabilidad y suprimir el juicio de valor. Muchas veces pasa que nosotros armamos, por ejemplo, familiares que no aparecen nunca y en este contexto aparecen denunciando, atacándonos o atacando a las residencias por no estar dando respuesta. Ahí hay que suprimir el juicio de valor, lo que uno pensaría, lo que uno respondería ante eso, digamos. Ante esta agresión uno quizás respondería enojado. En ese punto quería, digamos, leerles, contarles, que tuvimos una experiencia muy interesante con una residencia que veníamos trabajando, que me parece que este ejemplo, esta lectura que voy a hacer, representa muy bien esto que queremos transmitir. Resulta que es una residencia que venía trabajando muy bien. Ustedes saben que más allá de que puedan trabajar muy bien, el virus puede entrar, se puede desencadenar un brote, pueden empezar a contagiarse algunos familiares. En este contexto apareció un familiar que nunca había estado, mandó una nota, una carta, digamos, acusando a la residencia, diciendo que ellos iban a ser responsables de todo lo que pasaba, que si el padre moría los iba a enjuiciar. Toda una cosa, digamos, piensen en alguien que nunca había aparecido,
por años, no lo conocían, apareció de golpe y con esta situación. Y miren, digo, para tener como ejemplo lo que respondió la residencia, ¿no? Que la verdad que lo tomo porque me pareció maravillosa la respuesta. Pone, un gusto, lamentamos conocerte en este triste momento que les toca atravesar a la familia. Ahí está responsabilizando, porque está planteando que recién ahora se conocen, pero no en un lugar de culpabilizar, de no apareciste nunca y ahora apareces, pero sí dando cuenta de la responsabilidad, diciendo, bueno, te estamos conociendo ahora. Y miren cómo sigue, voy a leer parte de la respuesta. Ante todo, compartimos tu angustia. Queremos decirte que desde un primer momento dimos lucha y cumplimiento a todos los protocolos y un intercambio constante de información con las autoridades sanitarias locales y municipales. Informaron todo lo que estaban haciendo, contaron la red que fueron teniendo con otros, y a la vez terminan. Es nuestro mayor deseo que, bueno, que el padre, pone el nombre, salga adelante pronto por el cariño que le tenemos. Está a su entera disposición y para acompañarlo. Esto me parece que es una respuesta que rompe y no responde especularmente. Entonces, esto me parece fundamental. Ahora le voy a dejar en compañía de María Rodríguez, que es compañía de equipo. Así que, Mariela. Bueno, gracias Vicente, gracias a todos por el espacio. Yo estoy muy contenta de estar compartiendo esto, pero también debo decirles que estoy en nombre de mis compañeros. Somos un montón y tengo la suerte de poder estar transmitiendo esto del trabajo que hacemos en conjunto y coordinados por Vicente. Algo de lo que estaba mencionando Vicente lo retomamos en nuestro trabajo, que sería otro eje del objetivo, que es acompañar a los equipos, acompañar a comunicar, como decía Vicente. Sabemos que las residencias tienen diferentes historias con los familiares, algunas más apacibles, otras que incluyen conflictos. Bueno, en este momento de incertidumbre, en esta situación dramática, tratamos de que esos conflictos no se nieguen, se incorporen, tomarlos y tratar de repararlos. A veces es más difícil, a veces es menos difícil, pero lo que sí nos parece como equipo que no hay que hacer es negarlos. En todo caso, las familias que están más contentas con la residencia o que están, digamos, más a gusto, refuerza el vínculo, y aquellas que no dejarlas de lado o no empeorar esa situación. Tratar de generar algún espacio de charla, de conversación, para enmendar, para reparar esa situación. Con éxito a veces y sin éxito otras. Por el otro lado, algo que acompañamos y queremos reforzar mucho es el rol de quien gestiona o quienes gestionan la residencia, que hay un rol de líder en el caso de los prestadores, pero también ese rol tiene que apoyarse en todo su equipo: director médico, el equipo psicosocial, los asistentes gerontológicos, el personal sanitario, de higiene, de cocina, de enfermería. Digamos, apostamos a que todos son equipo, pero también acompañar a quien es el responsable legal, el prestador, porque también en esta experiencia hemos acompañado prestadores que se han contagiado, prestadores que se han contagiado ellos y sus familias, y esto también es vivido con mucho dolor, con mucha incertidumbre, y en este rol aún con estas situaciones, también hay que seguir comunicando y seguir relacionándose con las familias. Entonces, una de las cosas que nos proponemos como equipo es también poder ayudar a visualizar quién es de ese equipo que por ahí tienen mejor vínculo con algunos familiares que otros, que tienen más habilidades sociales para explicar. Bueno, quiénes son los que tienen por ahí más potencialidades, y que eso se dirima en el equipo y se distribuyan las tareas. Esto mucha gente de la que está escuchando, que son de las residencias, lo deben hacer. Para nosotros es un aprendizaje también poder generar un andamiaje a estos equipos. Creemos que a veces estas tareas están divididas, estos saberes son compartidos, pero en la situación de crisis, teniendo casos dentro de la institución, teniendo familiares que necesitan respuesta, teniendo menos
menos personal porque también hay trabajadores que están enfermos, se vuelve difícil. Y es una tarea de nuestro equipo intentar poder acompañar esto. Por el otro lado, intentamos también trabajar sobre lo que llamamos el movimiento pendular entre la rigidez normativa del protocolo y las reglas sanitarias que hay que cumplir para evitar la propagación y generar el control de la epidemia, y el reconocimiento del cuidado del adulto mayor. En este caso es, digamos, nuestro objetivo, que es el cuidado del adulto mayor y el derecho del adulto mayor a ser cuidado y a ser bien cuidado. Y en este punto, reconocer la dimensión subjetiva del cuidado también le da un reconocimiento a quienes están trabajando. Sobre todo a los auxiliares gerontológicos, aquellos que están todo el día, toda la noche, que muchos permanecen en las residencias varios días, y reconocer esta dimensión subjetiva es también brindarles un espacio. Que en la siguiente, ahí está. Para eso, una de las cosas que hicimos, que tratamos de hacer como equipo, es generar distintos dispositivos donde podamos, sin los prestadores por ahí o sin los familiares, poder hacer como pequeños conversatorios con el equipo de auxiliares. Tuvimos un ejemplo, les cuento, que para nosotros fue muy reconfortante y muy emocionante también, que intentamos hacer una comunicación entre algunas auxiliares gerontológicas que estaban en aislamiento en hoteles de la ciudad, otras que se estaban recuperando en su casa y otras compañeras que estaban en las residencias. Ese encuentro fue entre teléfonos, computadoras y nuestro equipo en Zoom, o sea, que hicimos, a veces escuchábamos, a veces no escuchábamos, pero lo que sí se generó, a pesar de la distancia y a pesar de las situaciones difíciles, se generó el poder ver a las compañeras. De repente había compañeras que hacía días que estaban aisladas, otras que estaban todavía en la residencia trabajando, que circulara el saber cómo estás, el verte, el preguntarte, preguntar por el nombre. Esto para nosotros fue una intervención que a nosotros también nos reconfortó, nos hizo crecer mucho. Entonces hablamos de que la incertidumbre, el miedo, la angustia y el enojo atraviesan tanto los equipos como a los familiares, como a las situaciones que no podemos resolver y nos da mucha impotencia también dentro de nuestro equipo. Incorporar eso, ¿sí? Tratar de no actuarlo desde el enojo, sino incorporarlo como problema, poder explicitarlo, poder hacer que eso sea un material para pensar una estrategia, no siempre resuelve, pero nos hace transitar este proceso de una mejor manera. Y para eso también un tema muy importante que también lo aprendimos en las interacciones con las familias fue tomar el saber de los familiares y tratar de trabajar con las residencias de que también tomen los saberes de los familiares. Hubo un Zoom de una residencia donde uno de los familiares era personal de salud y le dio al prestador una sugerencia sobre cómo readecuar los días de trabajo para que haya más espacio entre los trabajadores, para que haya mejor descanso, por su experiencia. Algo de lo que decía Vicente tiene que ver con los intersaberes, tiene que ver con este concepto que siempre nos dice él, que es generar inteligencia colectiva, pero para eso hay que ser permeable, hay que ser receptivo, hay que poder entender y darle crédito a que todos los saberes son válidos, que hay un saber sanitario, que por supuesto tiene que ver con la normativa, pero que también hay un saber que todos poseemos y que ese saber se puede modificar, puede ser creativo, puede ser cambiante, y es un gesto de confianza de la residencia también tomar algo de lo que propone el familiar, y es un gesto para también el familiar que algo de lo que se propone se tome dentro de la residencia. Volvemos a decir esto de sentir, darle lugar al sentir, alojar las dudas, ser hospitalario, hospedar, ¿sí? Hospedar al otro, y este movimiento pendular que les decía antes, se da a veces con una gestión, y que esa gestión pueda estar acompañada de un gesto, ¿no? Una gestión de algo y un gesto humano.
Ayer hablaba con una familiar que tenía que ir a hacer un trámite, a firmar la declaración jurada, y me decía, ¿cómo no me puedo comunicar con mi mamá y la extraño mucho y no sé qué hacer y estaba muy angustiada? Bueno, se me ocurre llevarle, mandarle una carta y algo dulce. Bueno, ahí había una gestión de algo que tenía que ver con lo normativo, pero estaba acompañado de lo humano. Y esto, el poder recepcionarlo, esto es para mí la dimensión subjetiva del cuidado. Bueno, y las dicen Bueno, las siguientes. Entonces, un poco lo que, para resumir lo que veníamos diciendo es que nuestras intervenciones apuntan o esperan apuntar a brindar apoyo, a orientar, a sostener siempre las actividades preventivas dentro de la residencia. Antes que llegáramos, antes que se conformara nuestro equipo, el equipo ya de PAMI tenía preparado un plan de contingencia para que las residencias pudieran sostener las actividades psicosociales, psicopreventivas, de forma presencial o remota, o la readecuación de las residencias, porque hablamos de una salud integral que no solo es la protección ante un virus, sino también que todas las esferas del sujeto las podamos abordar de manera integral. El aislamiento no tiene por qué implicar soledad y desconexión, sino todo lo contrario. Y esto para nosotros es un valor muy importante, porque fueron las compañeras de PAMI que nos alojaron, porque también sucedió esto. Este grupo es un grupo mixto, con personas que no éramos, no pertenecíamos a PAMI, y un grupo de personas de mucha experiencia que pertenecen a la institución desde hace mucho tiempo, y ellas también, todos tuvieron la capacidad, la potencialidad de alojarnos, de hacernos un lugar y de enseñarnos. Y nosotros tomamos también como aprendizaje estrategias que ya estaban armadas por el instituto, que ya las residencias estaban tratando de implementar, y de alguna manera nos sumamos a eso para poder acompañar. En esta intención de ayudar a construir herramientas, a veces es muy difícil porque en el día a día es muy difícil implementar algunas tareas creativas, o sostener tareas de recreación, o pensar en instrumentos comunicacionales cuando está todo el personal, digamos, con el equipo de protección personal, que les es incómodo movilizarse, que está nervioso, que está enojado, que tiene un nivel de incertidumbre. Bueno, también cómo pensarnos como equipo tratando de ayudar a eso. En ese caso, pensamos en focalizar los recursos que tenemos, potenciar las fortalezas y desplegar y reconocer las capacidades. Y en este tiempo nos hemos encontrado con un montón de estrategias nuevas, ¿no? De pensar, bueno, voy a llevar una radio, voy a llevar una mesa con ruedas para trasladar algunas cosas que se puedan ver, voy a agregar plantas, voy a recurrir a la música, al no poder por ahí plantear las actividades de la manera que existían antes, en grupo, en mesas, todo lo que teníamos internalizado desde lo subjetivo, trabajando en las residencias, poder readecuarlo. Pero readecuarlo es justamente poder darle humanidad a la readecuación. Una compañera nuestra el otro día nos decía, dentro de cómo se reacomoda una residencia con casos, lo que menos se tiene que perder es la comunicación con el afuera, la comunicación con el familiar. Y a veces el nivel de incertidumbre y de miedo que genera, se cierra esa barrera de manera inconsciente y genera más temor y más incomunicación todavía. Bueno, para todo esto me parece que una de las cosas fundamentales en este proceso es ampliar los márgenes creativos, hay que apelar a la creatividad, y quería cerrar con una frase que dijo Lourdes García Bermejo en la primera charla que cuando se abrió este ciclo, que hablaba de buscar alternativas, buscar formas creativas, buscar comunicación para no deshumanizar la existencia, ni del equipo, ni de los familiares, y sobre todo de los residentes, que son por los que estamos trabajando todos. Bueno, muchas gracias, y ahora va a cerrar Vicen.
Bueno, volvemos a la pantalla, ¿no? Quería ver. Ahí estamos. Bueno, para cerrar, la verdad que estamos totalmente agradecidos, gracias totales, podríamos decir, al equipo de trabajo, porque es un equipo súper comprometido, que nos tiene apoyando desde lunes a lunes, está trabajando y nos sostenemos en ellos, y como decía Mariela, cuando nosotros llegamos de afuera, fuimos como bien recibidos y nos aportaron un saber riquísimo. Y ahí yo cerraría con 3 frases que me parecen interesantes, esto que decía al principio de transformar la queja en problema, digamos, cómo en estos momentos se puede transformar la queja, la bronca contra otro, transformarlo en un problema a abordar. Otra frase que a mí me encanta del maestro Fernando Ulloa, 2 frases, que es de la intimidación a la intimidad, cómo esta cuestión a veces nos sentimos intimidados por el otro, cómo poder construir una confianza con el otro, un lugar de intimidad con las residencias, con los familiares, para poder compartir lo que nos pasa. Y otra frase que a mí me parece maravillosa, que tiene que ver y que nosotros aprendimos mucho en digamos, más allá de que nos convocaron como expertos, empezamos a aprender y a compartir con otro, que es una frase de Ulloa, que es socializar torpezas para construir inteligencia colectiva. Esto es, creo, lo que tratamos de hacer. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad que el comentario general es el agradecimiento por la claridad y por todo lo que fueron ofreciendo. Ahora vamos como a comentar con Susana lo que la gente fue trayendo, pero creo que fue riquísimo. Creo que, digo, desde estas frases que me encantó esto de socializar la torpeza para crear... Torpezas. ¿No? Me parece que es un poco lo que estamos haciendo todos en estas situaciones donde nadie conoce tanto. Y bueno, me parece que estamos creando mucha inteligencia. Acá tenemos una... Ricardo, frase que también me parecía maravillosa, que decía, cuando terminaba la conferencia, decía, bueno, hagan una pregunta inteligente, le decía al público. Una pregunta inteligente puede ser, no entendí nada de lo que dijeron. Muy bien. Ulloa tenía eso de generar posibilidad de diálogo. Bueno, ahí vemos una televidente que es una activa escritora de preguntas y de comentarios, Nélida Fajín, que lo que en alguna medida trae es este trabajo tan artesanal, en qué medida no genera cierto desborde, ¿no? O cierta cuestión de embudo en un momento en el cual hay muchas cosas que resolver con el residente, entonces como que hasta qué punto hay tiempo. Creo que algo de esto, Mariel, vos habías dicho del llamado a cada uno de los familiares puede volverse tan extenso que se puede complicar. Comenten un poquito esta pregunta. Mirá, a mí, después igual también María puede comentar, pero a mí me parece que esto de cuando decimos también es poner un límite, ¿no? Contener es poner un límite, y un límite quiere decir no tenemos toda la respuesta, no es que vamos a poder salvar a tu papá de que se muera, digamos, te vamos a poder acompañar en lo que sentís, porque a mí el desborde también tiene que ver con a veces eso de querer hacer todo, de querer lograr todo, de que eso lleva a la impotencia, cuando uno quiere salvar una vida o quiere que la otra persona no sufra, que no se angustie, eso es no tener límites en algún punto. El límite es dar cuenta de lo que uno puede, de que uno puede hasta ahí, puede acompañar. Entonces eso es marcar un borde para el desborde, digamos. Yo creo que el desborde viene cuando uno piensa que puede resolver todo. Entonces se siente desbordado, dice, no estoy dando respuesta, yo quisiera, me angustio. Me parece que ahí hay que, con esto que tenía que ver, no hay que sentirse impotente, que hay cosas que uno no puede en este momento. Algunas cosas puede, otras no puede. Y lo que puede es muy potente. Nosotros a veces cuando llamamos a un familiar, y creo que nos habrá pasado a todos, el agradecimiento de ese llamado de sentirse acompañado en ese momento es fundamental. Y eso genera contención y genera un límite. ¿Qué es eso? Pero entiendo la pregunta porque siempre estamos trabajando en esa tensión con el desborde. Siempre estamos intentando marcar un límite en el desborde. Después Rosalía Russo dice, ¿qué hacemos con las familias que abandonan? María, ¿querés vos? Sí, hola Rosalía.
Bueno, me parece que eso no lo podemos modificar. Las familias que abandonan, podemos a veces sí intentar hacer una reconexión, podemos intentar pensar estrategias de reparación, pero también tenemos que ver por lo menos desde la gerontología social, trabajamos con esta idea de que, bueno, hay personas que por distintas circunstancias de la vida a ese adulto mayor no lo sienten, no tienen amorosidad hacia él, y no solo porque es adulto mayor o porque es su padre lo deben querer, y también haya una historia detrás que nosotros no podemos intervenir sobre ese pasado. Hay otros casos donde sí hay posibilidad de reparación, donde sí hay posibilidad de traer a la responsabilidad. Pero como decía Vicente, en un punto salir de la culpa y pensar en la responsabilidad. No pensemos en las familias que abandonan desde la culpa, sino qué márgenes de trabajo podemos hacer para implicarlos desde la responsabilidad, como hijos o como sobrinos o como ahijados. No solamente son los hijos los referentes afectivos. Y por el otro lado, también pensaba que también hemos tenido la experiencia de un Zoom que hizo una residencia con familiares, y uno de los integrantes era un amigo, era una persona que no tenía familia, pero tenía un amigo que velaba por él, un amigo de la misma edad, que estaba en el Zoom y preguntaba cosas de su amigo y de la situación. Entonces a veces podemos también gente que es abandonada por la familia o que no es querida por la familia y nadie se hace responsable, pensar en qué otros referentes se puede convocar para armar una red. Claro. Totalmente. A veces desconocemos historias personales, trayectorias de vida que hacen que uno pueda o no comprender por qué a veces se toman ciertas actitudes. La verdad que hay comentarios muy lindos que quisiera tenerlos en cuenta. Silvina Llanos nos dice, qué importante esto de poder ver que lo irracional no es menos sufriente y que no estamos para discutir, sino para dar solución y suprimir el juicio de valor. Les voy a leer algunas para que ustedes en todo caso después puedan retomarlo. Muy buenos y claros los conceptos que fortifican nuestro trabajo de equipo y nos indican que estamos en el camino correcto, dice Silvia Ferioli. Paula Donofrio dice, estas charlas permiten adaptar conductas y procedimientos de todos los actores de la crisis, los afiliados, la primera línea de atención y los familiares. Y también dice algo muy lindo, que dice, qué bueno que se puedan repensar los procesos en pleno contexto de pandemia. En general se evalúan las consecuencias de las crisis una vez que ya pasaron. Me parece excelente esto. Perfecto. Bueno, Virginia Balanchero, excelente la charla hasta el momento, desde la ciudad de Oliva, Córdoba. Bueno, Andrés W. Felicita especialmente a Mariela, me parece que debe tener algún tip, no, muy clara y muy didáctica. Dice, Marisa Barnier, es un tema muy importante para los equipos de trabajo, el vínculo con las familias, más allá de la pandemia. Laura Venancio, fundamental, trabajo con equipo, en equipo con empatía y comunicación asertivas del rol de cada uno. Bueno, hay un montón halagándolos fundamentalmente por la claridad, y que creo que en este contexto la claridad es una política casi, ¿no? Porque en realidad me parece que si uno no transmite bien en este momento, es generar confusión, es generar que esto no pueda haber una posibilidad de cambio, y por eso les agradecemos particularmente esta disposición y este trabajo enorme que vienen realizando. Porque digo, de los que estamos dentro de PAMI sabemos cómo fue creciendo este trabajo, las ganas, la fuerza y los resultados que han obtenido. Así que, Susana, ¿querés algún comentario de cierre? Y solamente, bueno, adherir a todo lo que estabas diciendo recién, Ricardo, porque han sido muy claros. Nosotros conocemos el trabajo que están haciendo con un equipo excelente, y hay mucha preocupación. También yo quisiera comentarles a quienes están escuchando que el equipo, bueno, nuestros equipos, pero ahora estamos hablando especialmente del equipo que lidera Vicente, tiene una tarea muy difícil, porque este tipo de contacto, de comunicación, de diálogo, de trabajar juntos con la familia no se venía dando, y se tiene que empezar a hacer en un contexto de pandemia
que ya de por sí nos altera a todos, nos complica la vida a todos, no sabemos cómo es esto, pero reflexionando un poco sobre esto último que había comentado Ricardo de uno de los aportes, qué importante que es ir haciendo, ir reflexionando al mismo tiempo, ir evaluando y pensarlo también como una estrategia permanentemente, estas comunicaciones, estas residencias cuidadas que hemos dado en llamar no solo al ciclo, sino a todo este programa del cuidado de las personas mayores que están en residencias, y ese componente tan especial que es la familia y que muchas veces está ausente, está afuera o realmente no se los ha considerado. Y ahora entran a jugar parte de este cuidado comunitario, que es el cuidado dentro de las residencias, y la familia que está afuera también tiene que cuidar. Y a veces el cuidado, bueno, tiene distintas formas, ¿no? Y a veces es un poco desbordado, como bien decían los expertos, pero se entiende que estamos con el mismo fin, todos estamos para lo mismo, para solucionar esto, para salir de esta situación de la mejor manera. Bueno, nada más que agradecerles. Sabemos que tenemos que ir cerrando y que los invitamos la semana que viene para una nueva emisión con la epidemióloga Yanina Miragaya, que para los que trabajamos en PAMI la conocemos muy bien por todo lo que sabe, por su disposición, y que va a hablar de la epidemiología en residencias cuidadas. Sabemos que vamos a traer un nuevo tema que estuvieron preguntando, que sabemos que hay muchas consultas y que a veces la pregunta es, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo no hacer lo otro? Bueno, en alguna medida lo que nos trae es una lectura clara, también abierta, acerca de estos protocolos que hoy están ni más ni menos que pudiendo salvar una vida, pudiendo evitar el contagio, que son elementos centrales en todo lo que venimos haciendo. Así que nos vemos la semana que viene y no se olviden de pasear por Comunidad PAMI. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.